Cuando la luna atraviesa los dominios de Sagitario, el cielo parece abrir antiguas puertas invisibles que despiertan el fuego del espíritu. No se trata de una energía silenciosa ni contenida, es una expansión emocional que busca horizontes, significado y verdad. El arquero del zodiaco, guiado por la visión de lo imposible, se vuelve todavía más intenso bajo la luz lunar. El corazón deja de conformarse con lo cotidiano y comienza a reclamar aventura, libertad y propósito. Sagitario pertenece al elemento fuego, pero la luna gobierna las emociones más profundas, los recuerdos ocultos y las necesidades internas. Cuando ambos poderes se encuentran, nace una combinación explosiva, un alma que siente la necesidad de elevarse por encima de las limitaciones humanas. Aquí no existen medias tintas. Todo se vive con intensidad, con pasión y con una necesidad casi sagrada de avanzar hacia algo más grande. La luna en Sagitario convierte los sentimientos en llamas viajeras. Las emociones no permanecen quietas, necesitan movimiento, descubrimiento, caminos desconocidos y experiencias capaces de alimentar la mente y el alma. Hay una necesidad feroz de crecer, aprender y conquistar territorios tanto físicos como espirituales. La rutina se convierte en una prisión y el conformismo en un enemigo silencioso. Bajo esta influencia, el espíritu sagitariano adquiere una visión heroica de la vida. Cada caída es interpretada como una enseñanza. Cada pérdida contiene una lección oculta. Cada desafío es visto como una montaña destinada a ser conquistada. Existe una fuerza interior que impide permanecer derrotado demasiado tiempo. Aunque el dolor aparezca, siempre surge una voz interna que empuja hacia adelante recordando que el horizonte aún guarda infinitas posibilidades. La luna despierta el lado más emocional de Sagitario, pero no desde la fragilidad, sino desde el anhelo profundo de sentido. Este signo necesita creer en algo superior. Necesita sentir que la existencia tiene una misión. Por eso, cuando el influjo lunar lo toca, surge una poderosa búsqueda espiritual. Las respuestas superficiales dejan de servir. El alma comienza a exigir autenticidad, sabiduría y expansión. En los momentos oscuros, Sagitario bajo la luna se transforma en un guerrero filosófico. Puede atravesar tormentas emocionales sin perder completamente la esperanza, porque incluso en medio del caos mantiene la mirada puesta en una futura victoria. Existe una fe natural que arde dentro de este signo, una confianza casi indestructible en que el destino todavía tiene caminos gloriosos por revelar. La energía lunar también amplifica el deseo de libertad. Nada hiere más profundamente a Sagitario que sentirse encerrado emocionalmente. Necesita espacio para respirar, para explorar y para descubrir quién puede llegar a ser. El alma sagitariana no nació para arrastrarse entre cadenas invisibles. Nació para correr detrás de sueños gigantescos y desafiar límites que otros consideran imposibles. Cuando ama, Sagitario bajo el influjo de la luna entrega entusiasmo, inspiración y una intensidad luminosa difícil de olvidar. No busca relaciones vacías ni conexiones mediocres. Necesita vínculos que expandan la mente y enciendan el espíritu. Quiere caminar junto a almas capaces de mirar las estrellas sin miedo. Sin embargo, también teme perder su independencia, porque en lo más profundo sabe que un espíritu apagado deja de ser verdaderamente libre. La luna potencia la intuición sagitariana. Aunque este signo suele ser asociado con la acción y la aventura, bajo el dominio lunar emerge una percepción sorprendente. Sagitario puede presentir cambios antes de que ocurran, detectar falsedades detrás de las apariencias y sentir cuando un camino ya no pertenece a su destino. Hay una voz interior que actúa como brújula sagrada guiándolo hacia experiencias transformadoras. El fuego de Sagitario no destruye, ilumina. Bajo la luna, ese fuego se convierte en antorcha para atravesar las noches más inciertas. Incluso cuando el mundo parece cerrarse, siempre aparece una chispa capaz de reavivar la esperanza. Esa es una de las grandes fortalezas de este signo, su capacidad para renacer mental y emocionalmente después de cada batalla. En el plano espiritual, la luna en Sagitario despierta antiguos deseos de trascendencia. Surge la necesidad de comprender el universo, de encontrar señales, de explorar conocimientos ocultos y de descubrir el verdadero propósito de la existencia. La mente se expande hacia filosofías, símbolos, viajes interiores y experiencias que conecten con algo eterno. Pero también existe un lado salvaje. Bajo esta influencia, Sagitario puede volverse impulsivo, emocionalmente imprudente y excesivamente confiado.
El deseo de escapar del dolor puede llevarlo a huir de situaciones difíciles en lugar de enfrentarlas. A veces intenta convertir el optimismo en armadura para ocultar heridas que todavía arden dentro de su interior. Sin embargo, incluso esos errores forman parte de su viaje de evolución. La luna le recuerda constantemente que la vida no fue creada para permanecer inmóvil. El destino sagitariano está ligado al movimiento, al aprendizaje y a la conquista de nuevas versiones de sí mismo. Cada experiencia deja una marca en su espíritu, transformándolo lentamente en alguien más sabio, más fuerte y más consciente de su verdadero poder. Cuando Sagitario acepta plenamente el influjo lunar, descubre que la verdadera aventura no siempre ocurre en tierras lejanas, sino dentro del alma. Comprende que la mayor victoria consiste en mantener viva la esperanza cuando todo parece perdido. Entiende que la libertad más poderosa nace al romper las cadenas del miedo. Y entonces, como un arquero celestial apuntando hacia el infinito, avanza nuevamente hacia el horizonte con el fuego encendido en el corazón y la mirada fija en las estrellas. Bajo la influencia de la luna, Sagitario no solamente busca caminos externos, también libra una batalla constante contra los límites invisibles que intentan reducir la grandeza de su espíritu. Existe en este signo una necesidad profunda de romper fronteras mentales, emocionales y espirituales. La luna amplifica ese impulso hasta convertirlo en un llamado imposible de ignorar. Cada emoción se transforma en combustible para avanzar, incluso cuando el mundo parece exigir resignación. En el silencio de la noche, cuando la energía lunar domina el cielo, Sagitario experimenta momentos de revelación interior difíciles de explicar. Su mente comienza a conectar señales, recuerdos y presentimientos como si una fuerza antigua intentara mostrarle fragmentos de un destino mayor. Por eso este signo suele sentir que nació para algo importante, aunque muchas veces no logre definir exactamente qué es. Hay una intuición permanente que le susurra que la vida contiene misiones ocultas reservadas solamente para quienes se atreven a cruzar el miedo. La luna despierta en Sagitario una relación especial con el tiempo. Mientras otros signos quedan atrapados en las heridas del pasado o en el temor al futuro, Sagitario posee la capacidad de imaginar nuevos amaneceres incluso después de las peores derrotas. Su espíritu tiene algo de inmortal. Puede caer, perder, equivocarse y atravesar desiertos emocionales, pero siempre aparece dentro de sí una fuerza salvaje que le impide rendirse definitivamente. Ese fuego interior no nace de la arrogancia, sino de una conexión profunda con la esperanza. Sagitario siente que cada experiencia, incluso las más dolorosas, tiene un significado oculto destinado a fortalecer el alma. Bajo la luna, esta percepción se vuelve todavía más intensa. Los fracasos dejan de verse como finales y comienzan a convertirse en portales de transformación. El dolor se transforma en sabiduría. La decepción se convierte en impulso. La oscuridad deja de ser enemiga para transformarse en una prueba espiritual. Existe también una enorme necesidad de autenticidad emocional. Sagitario bajo el influjo lunar no tolera las máscaras durante demasiado tiempo. Puede intentar aparentar fortaleza, alegría o indiferencia, pero la luna termina revelando aquello que verdaderamente habita dentro de su corazón. Por eso atraviesa etapas de sinceridad brutal consigo mismo. Necesita comprender quién es realmente, lejos de las expectativas ajenas y de las estructuras impuestas por el mundo. La energía lunar intensifica su rebeldía natural. Sagitario siente rechazo hacia todo aquello que intenta domesticar el espíritu humano. Las reglas absurdas, las manipulaciones emocionales y las relaciones que apagan la libertad producen un desgaste enorme en su interior. Bajo la luna, el alma sagitariana recuerda constantemente que nació para expandirse, no para encogerse. Y cuando siente que pierde su esencia, aparece un deseo poderoso de escapar, reconstruirse y comenzar otra vez. En el plano emocional, Sagitario posee una profundidad que muchas personas no alcanzan a comprender. Detrás de su entusiasmo existe un océano de pensamientos, sueños y contradicciones internas. La luna ilumina ese mundo secreto. Aunque el signo proyecte seguridad y valentía, también experimenta dudas intensas sobre el rumbo de su vida, el sentido de sus luchas y la autenticidad de quienes lo rodean. Sin embargo, incluso en medio de esas incertidumbres, conserva una capacidad extraordinaria para seguir avanzando. La conexión entre Sagitario y la luna también fortalece el poder de la palabra. Este signo puede convertirse en inspiración para otros sin siquiera proponérselo. Sus ideas, su visión de la vida y su manera apasionada de enfrentar los desafíos generan impacto. Cuando habla desde el corazón,
transmite una energía capaz de despertar valentía en quienes han perdido la fe en sí mismos. Existe un fuego en sus palabras que no solamente comunica, también enciende. Los ciclos lunares afectan profundamente el ánimo sagitariano. Durante ciertas fases, surge una necesidad intensa de aislamiento para reorganizar pensamientos y emociones. En otras, aparece un impulso incontenible de conquistar el mundo, iniciar proyectos y perseguir nuevas experiencias. Esa dualidad forma parte de su naturaleza. La luna le recuerda que incluso el guerrero más fuerte necesita momentos de introspección antes de volver a la batalla. También existe una relación poderosa con el destino y la sincronía. Sagitario suele experimentar encuentros inesperados, señales extrañas y coincidencias que parecen marcar caminos importantes. Bajo la energía lunar, estas experiencias se vuelven más frecuentes. Como si el universo respondiera a la intensidad de sus pensamientos y emociones, aparecen personas, oportunidades o revelaciones capaces de cambiar el rumbo de su vida en un instante. Cuando Sagitario aprende a dominar su fuego emocional, se convierte en una presencia imposible de ignorar. La luna le otorga sensibilidad, el fuego le concede acción. La combinación de ambas fuerzas crea un espíritu capaz de inspirar, proteger y liderar en medio de la incertidumbre. No es solamente un soñador. Es alguien dispuesto a caminar hacia lo desconocido aun cuando no existan garantías de victoria. En su evolución más elevada, Sagitario comprende que la verdadera libertad no consiste únicamente en escapar del mundo, sino en mantener intacta la esencia del alma frente a cualquier oscuridad. Descubre que el auténtico poder no nace de imponer fuerza, sino de conservar la esperanza cuando otros ya la han perdido. Y entonces surge la versión más luminosa del arquero celestial, aquella que transforma las heridas en sabiduría, las caídas en impulso y los miedos en caminos hacia una existencia más grande. La luna convierte a Sagitario en un viajero del destino. No importa cuántas tormentas atraviese, siempre existirá dentro de él una mirada apuntando hacia el horizonte, una voz reclamando nuevos comienzos y un fuego sagrado negándose a desaparecer. La luna sobre Sagitario despierta una fuerza que no siempre puede verse desde el exterior. Mientras muchos observan solamente entusiasmo, aventura o deseo de libertad, en el fondo existe un combate interno entre el instinto salvaje de avanzar y la necesidad emocional de encontrar un lugar verdadero dentro del universo. Sagitario no teme únicamente quedarse atrapado, teme vivir una vida vacía, sin grandeza, sin propósito y sin expansión espiritual. Bajo el influjo lunar, esa necesidad se vuelve aún más poderosa, como si el alma recordara antiguos juramentos hechos antes de llegar al mundo. Existe una conexión especial entre Sagitario y el cielo nocturno. La luna potencia su fascinación por lo desconocido, por aquello que está más allá de la lógica ordinaria. Este signo siente una atracción natural hacia las señales del destino, las filosofías antiguas, los misterios espirituales y las verdades ocultas detrás de las apariencias humanas. No le basta con existir, necesita comprender el significado profundo de la existencia. Por eso muchas veces atraviesa etapas de transformación interior donde abandona antiguas creencias para renacer con una visión más amplia de sí mismo y del universo. Cuando la energía lunar toca el espíritu sagitariano, también emerge una poderosa necesidad de conquista personal. No se trata solamente de triunfar frente al mundo, sino de vencer las propias limitaciones internas. Sagitario siente que cada miedo es un muro destinado a caer. Cada inseguridad representa una prueba. Cada duda es una sombra que debe atravesarse para alcanzar una versión más fuerte y más libre del alma. En muchos momentos de su vida, Sagitario experimenta la sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar. La luna amplifica esa percepción. Existe una parte de su espíritu que siempre mira hacia horizontes lejanos, incluso cuando aparentemente ya ha encontrado estabilidad. Es como si el destino le impidiera permanecer inmóvil demasiado tiempo. La energía lunar le recuerda constantemente que nació para evolucionar, descubrir y expandirse más allá de cualquier límite conocido. Esa inquietud interior puede convertirlo en un eterno buscador. Busca respuestas en los viajes, en las experiencias intensas, en el conocimiento, en las personas y en las emociones extremas. Pero con el paso del tiempo comprende que ninguna conquista externa logra llenar completamente el vacío si primero no aprende a dominar el caos dentro de sí mismo. La luna obliga a Sagitario a mirar hacia adentro, aunque a veces prefiera huir hacia adelante. El fuego sagitariano bajo la luna posee una capacidad extraordinaria para levantarse después de las decepciones emocionales.
Mientras otros signos quedan atrapados en la amargura, Sagitario transforma las heridas en impulso para continuar avanzando. Existe algo indomable en su naturaleza. Incluso cuando el corazón se rompe, aparece una voz silenciosa recordándole que aún quedan caminos por recorrer y sueños por conquistar. La luna también despierta memorias emocionales profundas relacionadas con la libertad. Sagitario reacciona intensamente ante cualquier situación que perciba como control, manipulación o encierro emocional. Su espíritu necesita autenticidad para mantenerse vivo. Cuando se siente limitado, el fuego interior comienza a apagarse lentamente, y con ello desaparece parte de su brillo natural. Por eso necesita rodearse de personas, lugares y experiencias capaces de alimentar su necesidad de expansión. En el terreno espiritual, Sagitario bajo la luna desarrolla una relación intensa con la fe. No necesariamente una fe ligada a religiones tradicionales, sino una convicción profunda de que la vida tiene un sentido superior. Incluso en sus momentos más oscuros, existe una fuerza invisible que lo impulsa a seguir creyendo en el mañana. Esa esperanza no nace de la ingenuidad, nace de una intuición ancestral que le dice que cada batalla contiene una enseñanza destinada a fortalecer el espíritu. La energía lunar también intensifica su capacidad visionaria. Sagitario puede imaginar futuros que otros consideran imposibles. Posee una mente que constantemente rompe barreras mentales y explora posibilidades nuevas. Muchas veces esta visión provoca incomprensión, porque el arquero zodiacal suele adelantarse emocional y espiritualmente a quienes lo rodean. Pero precisamente allí reside parte de su grandeza, en la capacidad de mirar más lejos cuando otros apenas logran observar el presente. Bajo determinadas fases lunares, el alma sagitariana siente un impulso casi salvaje de reiniciar su vida. Cambiar caminos, abandonar estructuras antiguas y perseguir nuevas metas se convierte en una necesidad emocional profunda. La luna despierta ciclos de muerte y renacimiento interior. Viejas versiones del ser desaparecen para dar paso a una conciencia más fuerte y más sabia. Sin embargo, una de las pruebas más difíciles para Sagitario consiste en aprender a permanecer presente sin sentir que pierde libertad. Muchas veces busca el próximo horizonte porque teme enfrentarse completamente a ciertas heridas emocionales. La luna lo obliga lentamente a comprender que el verdadero viaje heroico ocurre dentro del alma. Allí es donde debe conquistar sus sombras, dominar sus impulsos y descubrir su auténtico poder interior. Cuando Sagitario logra equilibrar el fuego de su naturaleza con la sensibilidad lunar, surge una fuerza extraordinaria. Se convierte en alguien capaz de atravesar la oscuridad sin perder la esperanza, de inspirar a otros en medio del caos y de encontrar oportunidades donde la mayoría solamente ve derrota. Su presencia adquiere algo magnético, porque transmite la sensación de que siempre existe una salida, un nuevo comienzo y una posibilidad de renacer. El arquero guiado por la luna no vino al mundo para conformarse con una existencia pequeña. Vino para desafiar límites, para transformar experiencias en sabiduría y para demostrar que incluso después de las tormentas más violentas el espíritu humano puede seguir avanzando hacia la luz. Dentro de Sagitario habita un viajero eterno que jamás deja de perseguir horizontes imposibles. Y mientras la luna continúe iluminando el cielo, ese fuego sagrado seguirá ardiendo con una intensidad imposible de extinguir. La luna en Sagitario también despierta una relación intensa con el destino colectivo. Este signo no solamente lucha por sus propios sueños, en muchos momentos siente la necesidad de encender la esperanza en otros. Existe un impulso natural de convertirse en guía, en inspiración o en voz capaz de recordar que incluso las épocas más oscuras pueden ser atravesadas. Cuando el influjo lunar fortalece su energía, Sagitario desarrolla una sensibilidad especial hacia las emociones humanas, aunque muchas veces intente ocultarla detrás de una apariencia fuerte y optimista. Dentro de su espíritu habita una necesidad profunda de grandeza moral. Sagitario no soporta sentir que traiciona sus propios principios. Bajo la luna, la conciencia se vuelve todavía más intensa y lo obliga a enfrentarse con sus contradicciones internas. Cuando actúa lejos de su verdad, aparece un vacío difícil de ignorar. Por eso este signo necesita sentir que cada paso tiene coherencia con aquello que considera justo, auténtico y digno. La luna lo conecta con una especie de código interior que actúa como brújula espiritual en medio del caos. Existe además una poderosa conexión entre Sagitario y la idea de renacimiento. La energía lunar lo impulsa constantemente a destruir versiones antiguas de sí mismo para dar paso a nuevas etapas. Muchas personas perciben solamente sus cambios externos, pero detrás de cada transformación existe un proceso emocional profundo.
Sagitario puede abandonar lugares, relaciones, creencias o caminos enteros cuando siente que ya no representan la evolución de su alma. Y aunque esas rupturas generen dolor, algo dentro de él entiende que quedarse inmóvil sería aún más devastador. El influjo lunar también intensifica el deseo de conquistar el miedo a la soledad. Sagitario posee un espíritu independiente, pero en el fondo necesita conexiones capaces de comprender la inmensidad de sus emociones y pensamientos. No busca únicamente compañía, busca almas con las que pueda compartir visiones, sueños y batallas interiores. Cuando encuentra personas que alimentan su fuego espiritual, desarrolla una lealtad inmensa. Sin embargo, si siente que intentan apagar su esencia, su instinto natural será alejarse antes de permitir que su libertad emocional desaparezca. La luna convierte la intuición sagitariana en una fuerza casi profética. Muchas veces percibe cambios energéticos antes de que se manifiesten. Puede sentir cuando una etapa está llegando a su final, cuando una persona oculta intenciones o cuando un nuevo ciclo está a punto de comenzar. Esa percepción suele intensificarse durante momentos de crisis emocional, porque precisamente en el caos es donde Sagitario descubre aspectos ocultos de su propia fuerza interior. En el terreno de los sueños y las aspiraciones, Sagitario bajo el influjo lunar raramente se conforma con metas pequeñas. Su espíritu necesita desafíos enormes, ideales elevados y caminos capaces de poner a prueba su valentía. La luna amplifica esa ambición espiritual y emocional. Incluso cuando logra alcanzar ciertos triunfos, una parte de él continúa mirando más allá, buscando nuevas montañas que conquistar. No se trata solamente de ambición material, es una necesidad de expansión del alma. También existe una relación profunda con el riesgo. Sagitario siente atracción hacia aquello que despierta adrenalina emocional y mental. La luna fortalece esa tendencia, impulsándolo a veces hacia decisiones impulsivas, cambios repentinos o aventuras inesperadas. Sin embargo, detrás de esa conducta existe una razón más profunda, el miedo a desperdiciar la vida viviendo desde la comodidad y el conformismo. El arquero zodiacal prefiere enfrentarse a la incertidumbre antes que aceptar una existencia sin intensidad. La energía lunar despierta además una conexión poderosa con la memoria emocional. Aunque Sagitario suele aparentar desapego, guarda dentro de sí recuerdos que continúan ardiendo durante años. Personas, lugares y experiencias dejan huellas profundas en su alma, especialmente aquellas relacionadas con momentos de libertad, descubrimiento o transformación. A veces intenta avanzar demasiado rápido sin procesar completamente ciertas heridas, pero la luna termina obligándolo a mirar hacia atrás para comprender aquello que aún necesita sanar. En su lado más elevado, Sagitario desarrolla una capacidad extraordinaria para transformar el sufrimiento en sabiduría. Cada batalla emocional se convierte en experiencia útil para crecer y ayudar a otros. La luna le enseña que las cicatrices no representan debilidad, sino evidencia de supervivencia. Por eso muchas veces termina convirtiéndose en ejemplo para quienes atraviesan etapas difíciles. Su capacidad de resistir, reconstruirse y volver a levantarse inspira incluso sin proponérselo. La relación entre Sagitario y la luna también despierta un fuerte deseo de trascender la superficialidad del mundo moderno. Existe una búsqueda constante de experiencias auténticas, emociones verdaderas y conocimientos que expandan la conciencia. Las conversaciones vacías, las relaciones artificiales y los caminos sin significado terminan agotando rápidamente su energía. Necesita sentir que aquello que vive tiene alma, intensidad y propósito. Durante las noches de mayor sensibilidad lunar, Sagitario puede experimentar momentos de claridad absoluta. Comprende entonces que su vida no está destinada únicamente a perseguir sueños externos, sino también a descubrir el poder inmenso que habita dentro de sí mismo. Percibe que cada desafío ha sido una preparación para fortalecer el carácter y despertar una conciencia más elevada. Y es precisamente allí donde emerge la verdadera grandeza de Sagitario bajo la luna, en la capacidad de seguir creyendo incluso después de la caída. Mientras otros se resignan ante la oscuridad, este signo continúa avanzando con la mirada encendida por la esperanza. Su espíritu jamás deja de buscar nuevos amaneceres. Dentro de él vive un fuego ancestral que no acepta la derrota definitiva, porque sabe que más allá de cada tormenta siempre existe otro horizonte esperando ser conquistado. La luna sobre Sagitario despierta también una batalla silenciosa entre la necesidad de pertenecer y el impulso irrefrenable de escapar. En lo más profundo de su alma existe un deseo auténtico de construir vínculos verdaderos, raíces emocionales y espacios donde pueda descansar el espíritu. Sin embargo,
Al mismo tiempo surge un temor intenso a perder su esencia dentro de las expectativas ajenas. Esa contradicción crea un movimiento constante dentro de su corazón, como si el destino lo empujara siempre entre el deseo de quedarse y la necesidad de seguir avanzando hacia horizontes desconocidos. Bajo el influjo lunar, Sagitario experimenta emociones que llegan como tormentas repentinas. Aunque exteriormente mantenga una apariencia optimista, en su interior se desarrollan profundas reflexiones sobre la vida, el paso del tiempo y el sentido de cada experiencia. La luna lo vuelve más sensible a las decepciones, pero también más consciente del valor inmenso que poseen la esperanza y la fe cuando todo parece derrumbarse. Existe una capacidad extraordinaria para encontrar significado incluso en medio de la oscuridad. La energía lunar despierta en Sagitario un deseo poderoso de convertirse en alguien memorable. No desde la vanidad, sino desde la necesidad espiritual de dejar huella. Este signo siente que la existencia debe ser vivida con intensidad y propósito. Necesita mirar hacia atrás y reconocer que luchó, que aprendió, que amó y que desafió sus propios límites. La idea de una vida pequeña o repetitiva produce una sensación de asfixia emocional difícil de soportar. Muchas veces Sagitario guarda dentro de sí una tristeza antigua relacionada con oportunidades perdidas, caminos abandonados o sueños que no pudieron cumplirse en determinados momentos. La luna ilumina esas memorias ocultas y lo obliga a enfrentarlas. Pero en lugar de destruirlo, esa confrontación suele fortalecerlo. Comprende entonces que ninguna experiencia fue inútil y que incluso las derrotas más dolorosas terminaron construyendo la fuerza que ahora habita dentro de su espíritu. Existe también una relación intensa con el fuego de la inspiración. Bajo la luna, Sagitario puede atravesar momentos de creatividad y visión extraordinaria. Las ideas aparecen con intensidad, como si el universo le mostrara posibilidades nuevas constantemente. Este signo posee la capacidad de imaginar futuros diferentes y visualizar caminos que otros ni siquiera se atreven a considerar. Por eso muchas veces rompe estructuras, desafía costumbres y se atreve a comenzar de nuevo cuando el resto del mundo permanece paralizado por el miedo. La luna potencia su necesidad de honestidad emocional. Sagitario no tolera durante demasiado tiempo las mentiras del alma. Puede fingir fortaleza, indiferencia o tranquilidad, pero tarde o temprano emerge la verdad interior con una intensidad imposible de ignorar. Cuando reprime emociones importantes, el fuego interno comienza a desordenarse, generando impulsividad, ansiedad o necesidad de huir. Solo recupera el equilibrio cuando vuelve a alinearse con aquello que realmente siente y desea. En el plano espiritual, Sagitario bajo la luna desarrolla una conexión poderosa con la intuición de los ciclos. Percibe cuando una etapa debe terminar, cuando una transformación es inevitable y cuando el universo comienza a abrir nuevas puertas invisibles. Muchas veces siente cambios energéticos antes de que sucedan acontecimientos concretos. Esa sensibilidad le permite reinventarse una y otra vez, incluso después de atravesar periodos extremadamente difíciles. La relación con la libertad alcanza niveles casi sagrados. Para Sagitario, la libertad no significa únicamente viajar o actuar sin límites, representa el derecho del alma a evolucionar sin cadenas emocionales. La luna intensifica esa necesidad hasta convertirla en una fuerza dominante. Cuando siente que pierde autenticidad, aparece un impulso feroz de recuperar el control de su destino, aunque eso implique atravesar incertidumbre o abandonar seguridades aparentes. También existe una conexión profunda con la resistencia emocional. Sagitario puede atravesar traiciones, pérdidas y fracasos que habrían destruido a otros espíritus, pero dentro de sí posee una capacidad única para reconstruirse. La luna fortalece ese proceso de renacimiento constante. Cada caída lo obliga a descubrir una nueva dimensión de su fuerza interior. Y aunque el dolor deje cicatrices, jamás logra apagar completamente el fuego que impulsa su alma hacia adelante. En determinados momentos, la energía lunar convierte a Sagitario en un explorador de la conciencia. Surgen preguntas profundas sobre el propósito de la existencia, el sentido de las relaciones humanas y el misterio del destino. Este signo siente atracción hacia conocimientos que expanden la mente y despiertan la percepción espiritual. Filosofía, simbolismo, astrología, viajes interiores y búsqueda de sabiduría forman parte de su naturaleza cuando la luna intensifica su sensibilidad. La luna también despierta el lado protector de Sagitario. Aunque valore enormemente su independencia, cuando ama verdaderamente puede convertirse en una presencia poderosa capaz de defender a quienes considera importantes.
Su fuego deja entonces de ser únicamente individual y se transforma en una llama destinada a iluminar y proteger a otros durante las tormentas emocionales. Pero una de las lecciones más importantes para Sagitario bajo el influjo lunar consiste en comprender que no siempre es necesario escapar para encontrar libertad. Muchas veces el mayor acto de valentía consiste en permanecer, enfrentar emociones difíciles y atravesar el miedo sin abandonar el propio corazón. La luna le enseña lentamente que el verdadero guerrero no es solamente quien conquista nuevos territorios, sino también quien logra dominar sus propios abismos interiores. Cuando Sagitario alcanza ese nivel de conciencia, su energía se vuelve inmensa. El fuego deja de ser impulsividad y se convierte en dirección. La emoción deja de ser caos y se transforma en sabiduría. Entonces emerge un espíritu capaz de atravesar cualquier oscuridad sin perder la fe en el amanecer. Un espíritu que comprende que la vida no fue creada para ser temida, sino para ser conquistada con pasión, coraje y autenticidad. Y así, bajo la mirada eterna de la luna, Sagitario continúa avanzando. No como alguien que huye del mundo, sino como un viajero sagrado que transforma cada batalla en crecimiento y cada herida en una nueva razón para seguir mirando hacia el infinito. La luna en Sagitario también abre una dimensión menos evidente, aquella en la que el optimismo deja de ser solo una actitud y se convierte en una forma de supervivencia emocional. No es un optimismo superficial ni ingenuo, sino una elección consciente del espíritu que se niega a aceptar que la existencia sea únicamente dolor o limitación. Bajo este influjo, el alma sagitariana aprende a sostener la luz incluso cuando no existen garantías externas, como si dentro de sí habitara un pacto antiguo con la esperanza. En este estado lunar, el tiempo emocional de Sagitario no sigue una línea recta. Se mueve en saltos, en visiones y en impulsos de renovación que pueden parecer repentinos para el mundo exterior. Sin embargo, internamente cada cambio ha sido gestado en silencio durante mucho tiempo. La luna activa procesos invisibles donde la mente y el corazón reorganizan experiencias pasadas hasta transformarlas en impulso de expansión. Lo que parecía decisión impulsiva suele ser en realidad la culminación de un proceso profundo de maduración interna. Existe en este signo una sensibilidad particular hacia los espacios abiertos, tanto físicos como simbólicos. La idea de amplitud no se limita a los viajes o a los lugares lejanos, sino que se extiende a la necesidad de pensamiento libre, de conversación sin restricciones y de experiencias que no estén condicionadas por el miedo. La luna amplifica esta percepción, haciendo que Sagitario sienta incomodidad en ambientes emocionalmente densos o en relaciones donde la energía se vuelve restrictiva o demasiado controladora. El influjo lunar también intensifica la relación de Sagitario con la verdad, pero no con una verdad rígida, sino con una verdad en movimiento. Este signo comprende intuitivamente que la vida no es una única respuesta, sino una sucesión de revelaciones que cambian a medida que el alma evoluciona. Por eso, bajo la luna, puede abandonar ideas que antes defendía con pasión, no por contradicción, sino por crecimiento. Esa capacidad de transformación constante lo convierte en un espíritu difícil de encasillar. A nivel emocional, Sagitario experimenta una especie de nostalgia por futuros que aún no han ocurrido. La luna despierta en él una sensación extraña de anhelo hacia posibilidades no vividas, como si su alma recordara versiones de sí mismo que todavía están por manifestarse. Este fenómeno interno lo impulsa hacia adelante con una mezcla de inquietud y fascinación, creando una energía vital que rara vez se detiene. En su relación con los demás, la luna intensifica su capacidad de inspirar sin intención directa. Sagitario no necesita imponer ideas ni liderar de forma rígida, su sola presencia puede encender en otros el deseo de moverse, cambiar o atreverse. Sin embargo, esta misma intensidad puede generar incomprensión, porque no todos están preparados para la velocidad emocional y mental con la que este signo procesa la vida. Por eso, muchas veces alterna entre momentos de profunda conexión y periodos de aislamiento voluntario. La sensibilidad lunar también revela una faceta más vulnerable de Sagitario, aquella que rara vez muestra. Detrás de su aparente fortaleza existe una necesidad de reconocimiento emocional, no en forma de admiración superficial, sino en forma de comprensión auténtica. El arquero necesita sentir que su forma de ver el mundo no es una locura aislada, sino una expresión válida de una conciencia más amplia. Cuando no encuentra ese reflejo en los demás, puede sentirse internamente desconectado, aunque no siempre lo exprese. Otro aspecto clave bajo este influjo es la relación con el error. Sagitario no vive el error como una sentencia, sino como un desplazamiento necesario dentro del camino evolutivo. La luna refuerza esta visión, permitiéndole reconstruirse con rapidez después de equivocaciones importantes.
Sin embargo, también puede llevarlo a subestimar ciertas consecuencias emocionales, actuando demasiado rápido en su deseo de avanzar sin procesar completamente lo vivido. En su dimensión más elevada, la luna en Sagitario despierta una conciencia de propósito que trasciende lo individual. El signo comienza a percibir que su experiencia personal forma parte de un movimiento mayor, como si cada vivencia estuviera conectada con una red invisible de aprendizaje colectivo. Esta percepción lo impulsa a convertir sus propias vivencias en enseñanzas, incluso sin proponérselo, transformando su vida en un relato de expansión que puede influir en otros. La energía lunar también activa una relación especial con los comienzos. Sagitario no teme empezar de nuevo, incluso desde cero, si siente que el camino anterior ha perdido sentido. Para este signo, reiniciar no es fracaso, sino una forma de alineación con la verdad interna. Cada nuevo comienzo representa una oportunidad de afinar su dirección, de ajustar su visión y de acercarse más a su esencia. En el fondo de esta configuración astrológica existe una tensión constante entre destino y libertad. Sagitario siente que está llamado a algo grande, pero al mismo tiempo necesita sentir que cada decisión nace de su propio impulso. La luna intensifica esta dualidad, generando momentos de duda y momentos de absoluta certeza interior. En esa oscilación se forma su carácter, como si su identidad se forjara en el diálogo permanente entre lo que el universo sugiere y lo que su espíritu decide. Con el tiempo, este signo aprende que su verdadera fuerza no reside únicamente en avanzar, sino en comprender por qué avanza. La luna lo conduce hacia una sabiduría más profunda, donde la acción y la reflexión dejan de ser opuestas y se convierten en partes de un mismo movimiento. En ese punto, Sagitario deja de ser solo un buscador para convertirse en alguien que también comprende lo encontrado, integrando experiencia, emoción y visión en una misma corriente de conciencia. Y así, bajo la influencia de la luna, el espíritu sagitariano continúa su viaje sin perder su esencia expansiva. Avanza, se transforma, cae y renace, pero nunca abandona la certeza interna de que la vida es un camino en constante apertura. Un camino donde cada emoción, cada caída y cada impulso forman parte de una misma travesía hacia una libertad cada vez más consciente y profunda. La luna en Sagitario también activa una dimensión menos evidente, la relación del alma con la confianza en lo invisible. Este signo, cuando es atravesado por la energía lunar, comienza a percibir que gran parte de su fuerza no proviene únicamente de lo que controla o comprende, sino de aquello que intuye sin poder explicarlo. Esa confianza en lo no visible se convierte en una especie de pacto interno con la vida, donde la incertidumbre deja de ser amenaza para transformarse en territorio sagrado de exploración. En este estado, Sagitario experimenta una intensificación de su percepción de los símbolos cotidianos. No como superstición, sino como lectura profunda del lenguaje del entorno. Pequeños acontecimientos adquieren resonancia interna, no porque tengan un significado fijo, sino porque activan procesos de reflexión y expansión. La luna convierte lo ordinario en detonante de comprensión, y lo aparentemente casual en una puerta hacia interpretaciones más amplias de la realidad. También se profundiza su relación con la idea de evolución emocional no lineal. Sagitario bajo la luna no progresa en línea recta, sino en espirales donde vuelve a ciertos temas internos desde niveles cada vez más conscientes. Aquello que parecía resuelto puede reaparecer en otro contexto, no como retroceso, sino como oportunidad de integración más profunda. Esta dinámica le enseña que crecer no siempre implica dejar atrás, sino aprender a mirar lo mismo desde una conciencia ampliada. En este proceso, surge una sensibilidad especial hacia los puntos de ruptura internos. Momentos donde la identidad anterior deja de ser suficiente para sostener la experiencia actual. La luna amplifica estos umbrales, generando etapas en las que Sagitario siente que ya no puede seguir siendo exactamente quien era, pero todavía no ha definido completamente quién está llegando a ser. Ese espacio intermedio se convierte en terreno fértil para su transformación más auténtica. La energía lunar también intensifica su necesidad de coherencia vital entre experiencia y significado. No le basta con vivir, necesita comprender por qué vive lo que vive. Sin embargo, con el tiempo aprende que no todas las experiencias ofrecen respuestas inmediatas. Algunas solo revelan su sentido después de haber sido atravesadas completamente. Esta comprensión lo conduce a una forma de paciencia activa, donde el movimiento y la espera dejan de ser opuestos. En su dimensión emocional profunda, Sagitario desarrolla bajo la luna una mayor conciencia de su propio impacto en el mundo. No en términos de poder externo, sino en la forma en que su energía influye en los demás.
Puede percibir cómo su entusiasmo, su visión o incluso su duda generan resonancias en su entorno. Esta toma de conciencia lo invita a asumir una responsabilidad más sutil con su manera de expresarse, sin perder espontaneidad ni autenticidad. También emerge una conexión más intensa con el deseo de significado trascendente. Sagitario no se conforma con explicaciones limitadas a lo material o inmediato. La luna lo empuja a buscar capas más profundas de comprensión, donde la experiencia humana se integra en una visión más amplia de la existencia. Este impulso lo mantiene en constante búsqueda de sentido, incluso en momentos de aparente estabilidad. La relación con el conflicto interno adquiere una nueva forma bajo este influjo. Sagitario puede sentir tensiones entre lo que desea experimentar y lo que sabe que necesita integrar. La luna no elimina esa contradicción, pero la convierte en motor de evolución. En lugar de evitarla, aprende a habitarla, comprendiendo que muchas decisiones importantes nacen precisamente de ese espacio de tensión entre impulso y conciencia. También se fortalece su capacidad de reconstrucción emocional tras los cambios bruscos. Sagitario no se queda anclado en la pérdida, sino que transforma la ruptura en movimiento. Sin embargo, la luna le enseña a no acelerar demasiado ese proceso, permitiéndole reconocer que cada cierre necesita su propio tiempo interno para ser plenamente comprendido antes de ser trascendido. En el plano de la identidad, la energía lunar revela que Sagitario no es una estructura fija, sino una corriente en evolución permanente. Esto puede generar momentos de desorientación, pero también abre la posibilidad de una libertad más profunda, donde no necesita definirse de manera rígida para existir con plenitud. La identidad deja de ser una definición y se convierte en experiencia continua. La luna también intensifica su relación con la inspiración como estado de conciencia. Sagitario puede entrar en momentos donde la vida parece adquirir una claridad repentina, como si piezas dispersas encajaran temporalmente en una visión más amplia. Estos momentos no son permanentes, pero dejan huellas profundas que reorientan su camino interior. En su desarrollo más maduro, este signo comienza a comprender que la expansión no siempre se manifiesta como movimiento externo, sino como capacidad de sostener más complejidad interna sin fragmentarse. La luna lo conduce hacia esa forma de fortaleza, donde la amplitud emocional no lo dispersa, sino que lo enraiza en una comprensión más amplia de sí mismo. Así, Sagitario bajo la luna se convierte en un viajero que no solo cruza mundos, sino que aprende a habitar la vastedad de su propio interior sin perder dirección. Su impulso de avanzar se equilibra con la capacidad de integrar, y su fuego deja de ser únicamente búsqueda para convertirse también en comprensión activa de todo aquello que atraviesa.